Buenas noches. A ver, hoy día voy a exponer el artículo de Mark van Rooyen, Cognitivismo moral y no cognitivismo. A ver, es el artículo más largo, hoy no voy a exponer todo, y solo en el texto, sin los suplementos, tiene 23 páginas. ¿Sí? Voy a quedarme en menos de la mitad, ¿sí? Pero antes de empezar con... O sea, les digo que van Rooyen... A ver, bueno, estoy pronunciando la J como si fuera I. Y tal vez me equivoco. No tengo idea, pero me suena que sea tal vez de la península escandinava. Tal vez, pero déjenme ver, es profesor en... tal vez en... tal vez es holandés. Universidad de Netherlands. ¿Sí? A ver, puede ser el holandés. No sé cómo se pronuncia. Voy a preguntarle a mi hija. Sí, ya, yo no pude aprender, lastimosamente. A ver, entonces, 23 páginas de texto sin contar con los suplementos. O sea, me doy cuenta que, bueno, él también tiene un libro entero sobre metaética y da de esta... O sea, lo que voy a explicar ahora es el no cognitivismo. ¿Sí? Bien. Pero es no cognitivismo o versus cognitivismo. ¿Sí? Ahora, al parecer, ¿sí? No estoy tan seguro, pero van Rooyen es cognitivista. ¿Sí? Bueno, el título exacto es Cognitivismo moral versus no cognitivismo. ¿Sí? La primera palabra es lo que aquí está a mano derecha, pero en realidad hay que empezar por acá. ¿Sí? Ahora, normalmente, cuando le encargan a un filósofo que describa el panorama, dudo que lo haga neutralmente. Puede ser que el editor de la enciclopedia le sugiera que no sea tan partidario, ¿sí? Y más bien, o sea, tienda a presentar una visión panorámica de la discusión, del debate, pero sin cargar la tinta en un bando, sino viendo pros y contras de ambas posiciones. ¿Sí? Eso es lo que hace este señor. Pero en unas 2 líneas, por aquí, 2 líneas por acá, se nota que él es cognitivista. ¿Sí? Pero me parece que hace un buen servicio al presentar una visión panorámica. ¿Sí? Cuando digo panorámica, quiero explicitar que lo hace de una manera casi exhaustiva, o quizás exhaustiva si es que hubiera leído los suplementos. ¿Sí? Entonces, este artículo comparando con los 2 que he presentado anteriormente es más complicado. ¿Sí? Se ve que se necesita un cierto preconocimiento técnico. Entonces, no he alcanzado, por falta de tiempo, a prepararme como para presentar la totalidad del artículo. Entonces voy a hacer de las primeras 2 secciones. ¿Sí? Bien, entonces voy a empezar por la definición que maneja él y que presenta en las 2 primeras páginas. ¿Sí? A ver,
Ahora, lo interesante es que si el título simplemente menciona dos corrientes, el desarrollo del artículo muestra que hay teorías híbridas, ¿sí? Eso por una parte le hace más complejo al panorama, pero por otra parte creo que también refleja una cierta tendencia que ya voy a aclarar. Bien, la definición de no cognitivismo, ¿sí?, contiene dos características. A diferencia de los dos autores que presenté anteriormente, Van Rooyen no se problematiza por definir, ¿sí? Entonces, parece que hay un consenso entre los representantes de estas dos tendencias, ¿sí? Es relativamente improblemático qué es lo que significa cada una, ¿sí? Bien, primera característica es lo que este autor llama un no factualismo semántico, ¿sí? Ese es el aporte. Yo creo que en la primera reunión que tuvimos, la primera que les convoqué, hablé de factualismo, ¿sí? Sale aquí en este autor, ¿sí? Y el segundo, ya voy a explicar exactamente qué significa esto, y el segundo elemento definitorio es el no cognitivismo semántico. Perdón, no cognitivismo psicológico. Bien. Empiezo por el primero. A ver. Empezamos con una oración ética cualquiera que pueda más o menos tener una estructura predicativa, ¿sí? Como SSP. Sabemos que la P está por un vocabulario que pertenece a la deontología, ¿sí? Correcto, incorrecto, bueno, malo, lícito, ilícito, etc. Y S es una palabra que denota, pues, una acción, sobre todo una acción, pero una acción descrita, a ver, en términos naturales, ¿sí? Si es que al describir esta acción incluyera un término moral, a lo mejor esto resultaría analítico, ¿sí? Entonces, hago esta aclaración. La acción, al describir la acción, ¿sí?, que está aquí designada por el sujeto de la oración, esa acción tiene que ser descrita, identificada en términos puramente naturales, ¿sí? Bien, entonces esto es una acción y acá es un predicado moral, ¿sí? Bien, podríamos ampliar un poco el objeto del que se predica este predicado moral para que se incluyan otros sujetos, pero no hay problema. Restringamos, o sea, eso es lo que dice Van Rooyen. El sujeto de una oración moral es una acción, ¿sí? Acción de un individuo. Bueno, también podría ser de un animal no humano, pero nuevamente, limitemos de qué estamos hablando. Bien, ¿qué dice el no factorismo? Verán, voy a aclarar de que estaba hablando de una oración, encerrando entre comillas esta predicación, ¿sí? Esto es lenguaje. Ahora, ¿qué significa no factorismo? Que el significado de esta oración no es un hecho. ¿Por qué no es un hecho? Porque
al predicado moral, es lícito, es bueno, es malo, etc., no corresponde en la realidad ninguna propiedad. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí propiedad con rojo. Esto era predicado. ¿Sí? La SSP era predicado. Bueno, el predicado podría incluir la cópula. Dejemos eso. Si es solamente P sin el verbo, eso no va a alterar la discusión. Esto es una propiedad. Esto es en la realidad ontológica. Entonces, pongo con rojo porque no hay esto. ¿Sí? Tal vez, no sé si así, estoy diciendo, no existe la propiedad. ¿Sí? Para que quede claro, pongamos, escribiendo ahí. Si no existe la propiedad, entonces el predicado es vacío, no tiene significado. ¿Sí? A ver, pero a nivel de la realidad, ¿sí?, podemos decir, la acción existe, pero al faltar la propiedad, ¿sí?, solo tenemos la acción. Aquí no hay un hecho. Entonces, nuevamente, no existe un hecho que consista en la acción que tenga esta propiedad moral. ¿Sí? Entonces, no hecho, eso es no factualismo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué semántico? ¿Sí? La razón debe ser que semántico se refiere al significado. Este predicado no tiene un correlato ontológico. Esto no hay. ¿Sí? Al relacionar lenguaje con realidad, estamos con la semántica. O sea, la primera característica del no cognitivismo, entonces nos dice que un predicado moral, que es algo lingüístico, no se refiere, no designa a nada real. Por lo tanto, no hay un hecho que sea una acción que tenga una propiedad, ¿sí?, pero a diferencia de la teoría del error, como es Maquies, ¿no es cierto?, el inventor, no es que esta oración sea falsa, sino que, bueno, tengo que complicar aquí un poco más. Estaba hablando de oración, ahora voy a cambiar a juicios morales. Quizás empecé diciendo que esto era algo lingüístico, ahora quizás doy un paso atrás y me ubico en el nivel mental. ¿Sí? Aunque no utilicemos un lenguaje hablado o escrito, en mi mente pienso que ese es P. Ese juicio moral, ¿sí?, no es una creencia. ¿Sí? Pero perdón, ya me estoy pasando a la... ¿sí? Eso es no cognitivismo psicológico. Esto psicológico tiene que ver con la mente. ¿Sí? Y la segunda característica es que esta oración no expresa una creencia. ¿Sí? Al decir la guerra es mala, ¿sí?, no hay la maldad, por lo tanto no hay un hecho que sea la maldad de la guerra. ¿Sí? Esto no es una oración falsa pero tiene un significado. Ya voy a ver qué. ¿Sí? Entonces, fijémonos que esta es la definición de no cognitivismo y resulta que las características definitorias ambas son negativas. Y tenemos, no es un estado mental de tipo cognitivo, y tampoco a nivel ontológico no es un hecho. La definición del no cognitivismo es puramente negativa.
En esto coinciden todos los no cognitivistas. En donde se van a diferenciar es en cómo positivamente desarrollo una teoría no cognitivista para ampliar esta plataforma común que comparten todos los no cognitivistas. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, con esto ponemos punto final a la definición, ¿sí?, de no cognitivismo. Ahora, ¿cómo definimos el cognitivismo? Es simplemente la negación del no cognitivismo. ¿Sí? A ver, entonces eso quiere decir que cuando un cognitivista analiza una oración moral o un juicio moral, va a decir que se trata de que la oración es predicativa, hay un objeto real, digamos una acción, que tiene una propiedad moral, y eso es lo que dice la oración. Si es que en la realidad hay un hecho, entonces es ese hecho lo que hace que la oración sea o verdadera o falsa. ¿Sí? A ver, vamos a ver ahora que menciono valores de verdad, regresemos a la característica 1 para ver qué posición adopta el no cognitivista con respecto a verdad y falsedad. ¿Sí? Si es que no es creencia, entonces, si no están de acuerdo con la teoría del error, entonces acá deberíamos decir que no hay ni verdad ni falsedad. ¿Sí? Y eso se aclara acá. ¿Sí? Solamente una creencia podría ser verdadera o falsa, pero recuerden cuando expuse el segundo artículo, veíamos que un juicio moral podría ser otra cosa. Podría ser un deseo, podría ser una oración o un acto lingüístico, pero eso no son creencias. ¿Sí? Bien, entonces voy a poner aquí esta oración no es ni verdadera ni falsa. ¿Sí? Bien, ahora con eso termino la cuestión de la definición. Ahora voy a indicar variedades de no cognitivismo. ¿Sí? El primero, hablemos del emotivismo. ¿Sí? Una variedad, una versión de teoría no cognitivista. Otra es el expresivismo. Y luego, bueno, quedemos solamente con estas dos. En tercer lugar, voy a mencionar una teoría híbrida, es el ficcionalismo. ¿Sí? ¿Ok? Intermedia en una teoría que trata de, bueno, yo digo conciliar, esta palabra no está en Van Rooyen. ¿Sí? Trata de alguna manera tomar elementos del no cognitivismo y le añade elementos cognitivistas. ¿Sí? Bien. ¿Qué es el emotivismo? Sí. Es una pregunta. ¿Restrictivismo también sería no cognitivismo? Restrictivismo. A ver, esa sería una tercera. Gracias por mencionar. Veremos si puedo distinguir, pero no es lo mismo. Claro. Ya, a ver, vamos. Emotivismo, ¿cómo definimos? Una oración ética o un juicio ético lo que hace es expresar una actitud.
esto. Expresar una actitud que puede ser de aprobación o desaprobación. ¿Sí? De aprobación o desaprobación. A ver, pero expresar no es lo mismo que aseverar. Aquí está una diferencia. ¿Sí? A ver, verán, quisiera recordar el ejemplo que pone el filósofo que estoy exponiendo hoy día para aclarar esta diferencia entre expresar y aseverar. No se me viene, ¿sí? A ver, pero creo que esta distinción no nos resulta nueva, creo que ha aparecido en las dos exposiciones anteriores. ¿Sí? Verán, una cosa es decir, verán, a ver, pongamos un ejemplo, si es que digo, para continuar con el mismo ejemplo anterior, digo, la guerra es mala. ¿Sí? Aquí claramente tengo una acción, ¿sí? Vean, usar armas, la violencia en contra, bueno, en el caso del, supongamos que es un país invadido, hay aquí soldados que pertenecen al ejército y que van a repeler el ataque de un invasor. ¿Sí? Puede ser que eso cause muertes. Entonces, estoy calificando, bueno, dentro de guerra está no es una acción sencilla, simple, es un conjunto de acciones. ¿Sí? Muchísimas, a lo mejor, si quisiéramos describir una guerra, ¿sí? Como por ejemplo la invasión de la OTAN a Yugoslavia, no sé cuánto duró. Imagínense qué acciones serían suficientes para describir esa guerra de OTAN versus Yugoslavia. Algo complicadísimo. No nos metamos en eso. ¿Sí? Tal vez el ejemplo estaba mal escogido. Podemos pongamos algo más sencillo como tortura o matar. Puede ser matar. ¿Sí? Matar es matar. ¿Sí? Bien. A ver. Entonces, esto es lo que dice la gente, es el lenguaje ordinario, así hablamos. Viene el emotivista y hace un análisis de esta oración. ¿Sí? Lo que significa esta oración, ¿sí? Cuestión de semántica, no es la atribución de la propiedad de maldad a esta acción, sino simplemente expresa una actitud de rechazo hacia el asesinato. ¿Sí? Es como si dijera, a ver, verá, el significado, ¿sí? El significado de esta oración es el de acá. O sea, simplemente decir así, matar, algo así. Pero o lo que sería matar. O sea, debe haber una interjección en español para la censura. ¿Sí? No sé si, pero también por eso lo saben llamar coloquialmente entre filósofos la teoría del Urra y del Burro. Pero ya, sí, pero ya. Ahora, pero gracias, pero no sé si en español en el diccionario de la Real Academia esté la interjección bu. Sí, pero les pongo otro ejemplo. Si es que dijera San Francisco es virtuoso. ¿Sí? Entonces, paso de una evaluación negativa a otra positiva. ¿Sí? San Francisco es virtuoso. Podría decir algo más virtuosísimo. ¿Sí? Esto es una oración. ¿Sí? Entonces, así se expresa la gente. Desde esta teoría, ¿cómo se interpreta el significado de la oración?
La oración sí tiene significado. ¿Y qué significa? ¿Sí? Simplemente aquí ¿cómo decir? San Francisco Urra. ¿Sí? Y me cercioré antes de utilizar este ejemplo que esta interpretación esté en el diccionario. Entonces es como lo que dice Van Rooyen, es como si él estuviera diciendo San Francisco, ¡bravo! Acabo de decir, sí existe bu, pero no tiene significado. Si no es bu, como bu de asustar. Ya. Es Ok. horrible. Ya, bueno. Debe haber. Tal vez deberíamos chequear y Buscar. lo más probable es que tengamos, así como esto es para victoriar, debe ser otra para censurar. Pero esto no es una oración. ¿Sí? Aquí tengo simplemente un nombre propio y aquí tengo un ruido, como decir achachay, arrabay. ¿Sí? Entre ambas no hacen una oración. Si es que no es una oración, no tiene valor de verdad. ¿Sí? Entonces, esto no es un hecho, esto es una persona, un objeto. ¿Sí? Entonces, ese es el emotivismo, ¿no? Entonces, en este caso, estoy expresando cómo me siento ante la virtud de San Francisco. ¿Sí? Pero virtuoso no es una propiedad que tenga este señor. ¿Sí? Esta oración no está refiriéndose a un hecho. No hay el hecho de que San Francisco sea virtuoso. Lo que hay es las palabras. ¿Cómo entendemos esta oración? De esta manera. Como que expreso, ¿sí?, mi actitud de felicitación, de aprobación a lo que hace San Francisco. Pero no es porque tenga una propiedad de ser virtuoso. ¿Sí? Eso no existe. No existe la propiedad para los no cognitivistas. Por lo tanto, los no cognitivistas son una especie de antirrealismo. ¿Sí? Eso ya estaba dicho acá, negación de existencia. ¿Sí? No existe la propiedad, por lo tanto tampoco el hecho. Eso es antirrealismo. Debía haberlo empezar diciendo por allá. Sí, acá estaba, pero ahora lo explicito. ¿Sí? Bien, esto es emotivismo. Ahora, entonces, ¿qué significa aseverar? Aseverar es hacer una predicación. Es decir, atribuir a nivel ontológico una propiedad a un objeto. Eso es una aseveración que se refleja en esta oración de tipo SSP. Entonces, las oraciones que en apariencia, a primera vista, tienen esta forma, en realidad no son eso. ¿Sí? Entonces, el significado de esta oración tendría que hacerse de esta manera. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia hay con el expresivismo? Me pongo en complicaciones. Realmente tengo que ser sincero. Tengo que reconocer que se me escapa. En el texto está seguramente... No sé si tal vez no era expreso un deseo, como en vez de decir matar o San Francisco Urra, es no quiero. A ver, No quiero que maten. Ya, a ver. Con las San Francisco sería más complicado. Tal vez No. Ya. A ver, un ratito. Creo que está clara esta diferencia, ¿no? Una cosa es, Sí. en este contexto de metaética, no, por más que en el lenguaje ordinario puede ser que haya muchísimos casos en los que dé igual decir, expresar que aseverar. En nuestra disciplina, debido tal vez al expresivismo o mínimo contacto que sea para el emotivismo, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Sí? Ahora, si no estoy mal, el expresivismo es algo más abarcador
que el emotivismo. De modo que esta primera corriente es una especie de la segunda. ¿Sí? Acá estoy en el emotivismo, se refiere a actitudes. En cambio, el expresivismo no solo expresa actitudes, sino otras cosas más. ¿Sí? Creo que esta debe ser una diferencia, pero es el tiempo el que me impide aquí completar. Tal vez debería en una próxima sesión aclarar esas lagunas que voy dejando. ¿Sí? Prescriptivismo, esto viene seguramente del inglés o del latín. ¿Sí? En inglés, prescription es la receta que da el médico. ¿Sí? Y lo que escribe el médico en la receta es: se tome una pastilla cada 8 horas después de las comidas. Me está ordenando. ¿Sí? Entonces, prescriptivismo es una interpretación de las oraciones éticas en términos de órdenes, mandatos o prohibiciones. ¿Sí? Entonces, el significado de esta, por ejemplo, este ejemplo me viene bien: matar es malo, tiene un significado, por más que esto es anti-freudiano, ¿sí? Para Frege, si es que el predicado es vacío, entonces la oración no tiene significado. ¿Sí? En cambio, los no cognitivistas creen que sí tiene significado. ¿Y cuál es el significado de matar es malo? ¿Sí? Entonces, no matar, como una orden negativa. ¿Sí? Y nuevamente, fíjense que aparentemente al pronunciar este imperativo desapareció la cópula. Esto supuestamente no es una oración. ¿Sí? Es como si yo le pidiera a Juan: abra la puerta. ¿Sí? Le estoy ordenando que abra la puerta. Usted no puede decir: bueno, eso que usted dice es verdadero o falso. Que no estoy describiendo una acción, estoy dando una orden. La orden no es o verdadera o falsa, o se cumple o no se cumple, pero está más allá de la verdad y la falsedad. ¿Sí? Entonces, aquí hay una interpretación, un análisis del significado de la oración. Y el significado es un imperativo. ¿Sí? Esto es una orden. Tal vez en alguna traducción castellana podemos ver que esta corriente se llama imperativismo, pero bueno, es una posibilidad, no digo que me he topado con imperativo. Una orden negativa, es una prohibición. ¿Sí? Y ahí viene esto de prescriptivismo. Me está dando el significado de las oraciones morales, pero el resultado de esta interpretación o este análisis conduce a que lo que en apariencia es una oración, que podría ser o verdadera o falsa, en realidad no lo es. No son oraciones, tampoco tienen valor de verdad y consecuentemente no pueden ser creencias. ¿Sí? Bien, entonces tenemos aquí 3 variedades de no cognitivismo. ¿Sí? Ahora pasemos a una teoría híbrida. ¿Sí? Pero tal vez antes una pequeña observación. Cuando asumimos la tarea de definir una corriente, tal vez la persona que está
hecha cargo de eso, va a tomar o va a tener en mente modelos puros, ¿sí? O lo que se dice puro y duro, sin mezclas, ¿sí? Pero eso tal vez en el mundo ideal funciona, pero en la realidad nos topamos con que no es así tan claro, tan nítida esta división. Y hay muchos autores, no sé si la mayoría, que tratan de, yo digo combinar, esa palabra no la emplea Van Rooyen, ¿sí? Trata de armar o construir una tercera posición tomando elementos del uno y del otro. Entonces eso es lo que llaman una teoría híbrida, ¿sí? Vamos a ver solamente una de ellas. ¿Sí? Ahora, lo que dice Van Rooyen, ¿sí? Por lo menos en 2 lugares del artículo, es que cuando uno estudia el desarrollo, la historia de estas teorías, ¿sí? Para llegar acá, a esta teoría media, intermedia, lo que se nota es que esta distinción que al comienzo parecía bastante clara, tajante, se desvanece y que incluso hay el peligro de que desaparezca, y esa es una dificultad, ¿sí? Él llama el colapso de esta distinción, como que primero empezamos con una visión de que tenemos por un lado el no cognitivismo, por otro lado el cognitivismo, separados. Después, si me aparece una teoría híbrida, entonces estoy en esta situación. Y si es que esto es posible, a lo mejor voy a terminar con una sola teoría. Entonces, que todos son cognitivistas, todos son no cognitivistas. Este es el peligro, ¿sí? Entonces, ¿queremos salvar la diferencia o la hacemos desaparecer? ¿Sí? Ahí le dedico una media página a este problema, ¿sí? Ahora, yo personalmente, entre paréntesis, les doy mi opinión personal, ¿sí? Solamente para recordarles la posición aristotélica de que la virtud está en el medio de 2 extremos viciosos. O si quieren ustedes, desde un punto de vista hegeliano y dialéctico, podríamos ver esto como la mejor posición. Entonces, tal vez les advierto o les exhorto a que, primera cosa, tal vez, sigo con mi comentario personal, flexibilicemos esta diferencia, ¿sí? Pero tal vez no al extremo de identificarlas, ¿sí? Entonces, si es que creemos que una mediación es lo mejor, ¿sí? No en el sentido ecléctico de agua tibia, de mezclar los 2 extremos, sino realmente tomando lo que puede salvarse, lo que puede asumirse de ambas teorías y formar una tercera posición, ¿sí? Yo, antes que aristotélico, diría más bien dialéctico, siguiendo a Hegel. Y bueno, en realidad es Heráclito, Platón, Anaxágoras, ¿sí? Y otros tantos más, ¿sí? Bien, aquí, ¿qué hace una teoría híbrida? Tal vez, según Van Rooyen, ¿sí? Termino ahí mi comentario personal, tomar una característica definitoria del no cognitivismo y rechazar la otra, ¿sí? Entonces, ahí quedamos en que parcialmente no cognitivista, pero parcialmente también cognitivista, ¿sí? Y menciona algunas. Yo solamente voy a presentar el ficcionalismo, ¿sí?
y en dos vertientes. ¿Sí? La una es la hermenéutica. Voy a poner más a la izquierda porque si no, no me voy a alcanzar. A ver, hagamos así, bien. Hermenéutica, ficcionalismo hermenéutico y por otra parte el revolucionario. Y con esto acabaría mi presentación de hoy noche. ¿Qué defiende cada uno? A ver, ficcionalismo, ¿por qué? Y cuando estamos hablando de ficción, pensamos en algo que no existe. ¿Sí? Lo imaginario. ¿Sí? Puede ser el no factualismo. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? A ver, entonces, no factualismo, ficcionalismo, o sea, simplemente asociemos la palabra ficción con una de estas dos características. ¿Con cuál? ¿Sí? Entonces, si no estoy equivocado, tiene que ser con no factualismo. ¿Sí? A ver, si me equivoco, corregiré en el desarrollo. ¿Sí? No factualismo. ¿Okay? A ver, pero, ¿dónde viene la ficción? Entonces, hagamos como si existiera. A ver, pero quizás no es correcto ponerle aquí esto, sino más bien acá. Y ya voy a ver dónde tal vez esto me va a conducir a una falta de diferencia entre ambas subespecies de ficcionalismo. Pero bueno, eso compartirían tanto el ficcionalismo, ¿no? Es que, a ver, voy a desarrollar. Aquí puse tentativamente, pero puede ser que me retracte más luego, ¿sí? Si es que puedo, si no dejo para la próxima sesión. Verán, volvamos acá. Esto es importantísimo, ¿sí? A ver, ubiquémonos desde el punto de vista ficcionalista, pero hagamos la relación con la teoría del error, ¿sí? A ver qué pasa. A ver, aquí, si no estoy mal, Joaquín, corríjame usted, es el tema suyo. Acá está, si no estoy mal, es Calderón, ¿no es cierto? Y acá Joyce. ¿Sí? Joyce, Calderón. Calderón con K y sin tilde. ¿Sí? Bien. A ver. Tenemos la opción matar es malo o San Francisco es virtuoso. ¿Sí? Son oraciones de este tipo. Pero no hay, a ver si no estoy mal, ¿sí? No hay, ¿estamos de acuerdo? No hay la propiedad de bondad, maldad, licitud, prohibición, o prohibido. No hay esas propiedades. Y una oración de la que más me impactó de toda la bibliografía que revisé para el proyecto era una de, no recuerdo este dato el autor, les voy a pasar por Facebook o por correo, una oración chiquita, es una cita y que yo le voy a copiar, a transcribir en la página de Facebook y hacerles una encuesta. Quisiera por favor que ustedes son 5, somos 3 profesores y hay otros miembros que quizás puedan intervenir, por lo menos unos 2 profesores de la U, que dice la siguiente: no hay en absoluto ninguna prohibición en el sentido moral estricto. No hay ninguna prohibición. Eso, ¿por qué? La palabra prohibido, la palabra malo, ilícito, son vacías. En la realidad, no hay un hecho, ¿sí?, que atribuya la propiedad de prohibido, malo, ilícito a una acción. No hay eso. ¿Sí? Entonces, ese sería tal vez un nihilismo.
el extremo de decir no hay nada bueno ni malo. ¿Sí? Por de pronto dejemos en suspenso para ver si es que un no cognitivista suscribiría a esa afirmación o no. ¿Sí? A ver, pero creo que nos debería llevar a meditar, a reflexionar, si es que aceptamos o no una posición que tenga esa consecuencia de eliminar la maldad y bondad, lo correcto y lo incorrecto. ¿Sí? Tal vez por ahí va el no factorismo. ¿Sí? No sé si tenga tiempo para aquí añadir una última posición que sea el cognitivismo subjetivista o también el cognitivismo relativista. ¿Sí? Pero volvamos acá. ¿Sí? A ver, entonces, si no hay propiedades, no hay hechos, por lo tanto ni verdad ni falsedad. ¿Sí? Ahora, la diferencia con la teoría del error es que no admiten esto. Un ficcionalista, por lo menos el ficcionalista hermenéutico, cree que... Aquí tengo dudas, pero voy a suponer que lo que digo lo defiende Calderón. ¿Sí? Calderón, si no estoy mal, cree que conscientemente las personas saben que no hay propiedades morales, por lo tanto tampoco hechos, ni verdad ni falsedad en la moral, pero conscientemente adoptan una actitud de que hagamos como si fuera verdadero, como si existieran propiedades y manejemos la vida así, la sociedad. ¿Sí? O sea, un autoengaño consciente. ¿Sí? ¿Sí? El ficcionalista hermenéutico no propone una reforma del lenguaje como lo hace el ficcionalista revolucionario. ¿Sí? Pero Calderón, en cambio, está adscribiendo a todos los hablantes una ficción, sabiendo que no hay propiedades, por lo tanto hechos, ni verdad ni falsedad. ¿Sí? Se mueven en el mundo como si existieran. Y que eso está bien y que continuemos así. O por lo menos eso de que esté bien, puede ser que no lo diga, pero no hay nada malo en eso. Así funcionamos y adelante. ¿Ok? Eso es ficcionalismo hermenéutico. Entonces, volvamos acá. Aquí estoy en problemas porque ¿cómo Calderón evita, o mejor dicho, por qué Calderón rechaza la teoría del error de Macchi? ¿Sí? Para Macchi, él decía que si no existe la propiedad, ¿sí?, la oración es falsa. ¿Sí? Eso se puede entender. Si yo digo el pizarrón es negro, no. Si dijera el pizarrón es negro, estoy diciendo una falsedad. ¿Sí? Pero yo la semana pasada les puse el ejemplo, tenía en mi mano una servilleta o era papel higiénico. ¿Sí? Y les dije, este papel tiene como uno de sus constitutivos químicos el flogisto. Pero si Lavoisier, alrededor de 1700 y pico, o no sé la fecha exacta, demostró que no existe el flogisto, sino que las propiedades que se le atribuían al flogisto en realidad las tiene el oxígeno. ¿Sí? Y no sé si él fue el que descubrió el oxígeno. Entonces, a partir de Lavoisier, la palabra phlogiston dejó de tener significado.
significado vacío. Pero si es que yo digo, este papel tiene phlogiston, le estoy atribuyendo una propiedad que no existe. ¿Sí? Si es que el papel no tiene phlogiston y yo digo que sí tiene, eso es falso. Ese es el pensamiento de Mackie. ¿Sí? Mackie, la teoría del error. ¿Sí? Calderón no acepta eso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Calderón no quiere caer en la teoría del error. ¿Y de qué manera? ¿Sí? Y aquí yo entro en conflicto en esta presentación que hice porque no me calza, porque también Calderón dice que las personas no se equivocan al pronunciar matar es malo, San Francisco es virtuoso, no están diciendo falsedades, ¿sí? Sino que simplemente no están creyendo eso que dicen, no lo hacen con convicción. Entonces también el ficcionalismo hermenéutico acepta que los juicios éticos no son creencias, y esto sí estoy seguro. Bueno, no 100%, pero tendería a decir que eso es la teoría de Calderón. Y si algo no cuadra, Joaquín puede corregir, ¿sí? Ahora, es decir, pero fíjense, verán, es como cuando hablo de no creencia, el ejemplo que podemos poner aquí es el de un actor, ¿sí? Está en el escenario, están representando una comedia, una tragedia, lo que sea, es un acto teatral, ¿sí? El actor lo que hace es aprenderse un guión, ¿sí? Alguien va a representar un personaje, ese es un actor. Entonces, de su boca salen unas palabras, él actúa como si fuera un personaje, ¿sí? Pero, a ver, sí, diga que no. ¿Ya? A ver, un actor pronuncia oraciones sin creerlas. Y la gente que está expectando tampoco espera que lo que hable el actor sea verdad. Entonces, ni el hablante ni el oyente están en lo que dice es verdadero o falso. Estamos entonces en una situación de ficción, es algo imaginario, ¿sí? Entonces, cuando leemos Caperucita Roja, por poner un ejemplo simplón, Caperucita le dice, y abuelita, ¿por qué tienes la nariz o los ojos tan grandes? Para verte mejor. Sí. No creemos que en realidad Caperucita Roja está hablando con el lobo. Nos hacemos la idea de que pasa eso, pero en la realidad no hay. O sea, no cuestionamos el cuento. Decir, a ver, un ratito, a ver, ¿existe o no existe? ¿Es verdadero? No. O sea, es simplemente para entretener al guau. ¿Sí? Entonces, esa es la actitud. ¿Sí? Toda la moral, toda la ética es puro cuento que aceptamos. A ver, pues no, a ver, voy a desarrollar esto, a ver si estaba equivocado o no. No hay error porque lo que decimos no es creencia de ninguno. Nadie está convencido de que así es. Entonces, retiramos ¿cómo se llama? Este fenómeno mental, ¿sí? No ponemos, cuando hacemos estas afirmaciones, matar es malo, San Francisco es virtuoso, no son creencias, no lo decimos con convicción. Renunciamos a que los juicios éticos sean creencias. No son creencias, son otra cosa. Ahí tenemos varias posibilidades, ¿sí? Bien, entonces eso es ficcionalismo hermenéutico. ¿Okay? Ahora, lo que dice Joyce, en cambio, Joyce
está de acuerdo con la teoría del error. ¿Sí? Las afirmaciones éticas son falsas. ¿Sí? Acepta la teoría del error. Entonces sí es. ¿Sí? Es el cognitivismo psicológico. A ver. Sí, creo. A ver. Sí. La persona la dice con convicción. Eso es lo que uno cree. Pero en la realidad no hay propiedades, por tanto hechos ni... pero si es que no hay la propiedad, como el ejemplo que les puse de Phlogiston, lo que hace un juicio ético es atribuir una propiedad que no existe a una acción. Pero si esa acción no tiene esta propiedad, eso es falso. La oración es falsa. ¿Sí? Por lo tanto, hay error. Ahora, ¿qué dice Joyce? Si nosotros cometemos un error, estamos equivocados al emplear el lenguaje ético, entonces hagamos una reforma al lenguaje. ¿Qué tipo especial de reforma? Ahí no tengo muy claro el panorama, pero alguna medida habría que tomar para cambiar eso que habitualmente se está haciendo. Está mal y hay que parar. A ver, habría que, de alguna manera, puede ser que, a ver, lo que parece que Joyce, de alguna manera, no tengo muy claro cómo, se acerca a Calderón. La reforma que debería hacerse en lenguaje es en esta dirección. ¿Sí? Bueno, y voy a terminar con el cognitivismo subjetivista. ¿Sí? A ver, voy a poner, este es cognitivismo, ¿sí? ¿Cómo puedo poner acá? No es una teoría híbrida, bueno, cognitivismo subjetivista. Es cuando analizo una propiedad ética, por ejemplo la de ser correcto, lícito, bueno, en términos de la actitud de un sujeto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí una teoría que ejemplifica muy bien esta corriente es la teoría del observador ideal. Si no estoy mal, fue inventada por Richard Brandt. Yo les di un par de capítulos del libro, creo que se llama simplemente Ética, y está en el anillado. ¿Sí? Brandt. Brandt, es la D y la T. ¿Sí? A ver, el observador ideal es, bueno, podría ser un ser humano que, a diferencia de los humanos existentes, es imparcial, está bien informado, puede ser omnisciente, conoce todo lo relevante para hacer un juicio, no está influenciado por sus pasiones, por sus emociones, o sea, tiene una mente fría, ¿sí? A diferencia de todos nosotros, ¿sí? Pero tampoco le vamos a identificar con Dios, ¿sí? Es alguien que estaría en una posición superior y que podría dar un veredicto correcto, ¿sí? Lo que diga él, eso es lo correcto, ¿sí? Entonces, ese es el cognitivismo, un tipo de cognitivismo subjetivista. Aquí, sujeto puede entenderse como individual o colectivo, ¿sí? La teoría del observador ideal es un sujeto individual, ¿sí? Una persona que sea como un sabio. Piensen ustedes en un monje del Tíbet, ¿sí? Que tiene esas condiciones de el estar solamente
en el mundo del pensamiento, que no se deja influenciar por emociones pasajeras, caprichosas, y le consultamos a él, ¿qué opina sobre esto? Eso sería lo correcto. ¿Sí? Bien. Pero, fíjense, es, por más que, bueno, aquí hay una especie de relativismo. Las oraciones, ¿sí? A ver, matar es malo, ¿sí? ¿Tiene esta oración verdad o falsedad? Tiene un valor de verdad, ¿sí? ¿Cómo lo determina? Eso depende del observador ideal. Si es que el observador ideal sí dice matar es malo, entonces esto es verdadero, ¿sí? Entonces hay un hecho, esta oración es fáctica, se está atribuyendo una propiedad de la maldad que existe, se le está atribuyendo a una acción. Por lo tanto, hay ahí un hecho y es lo que determina que la oración. A ver, pero ese hecho puede ser que no lo conozcamos nosotros humanos o tal vez la mayoría, pero sí el observador ideal. Alguien que sea superior a nosotros y esté en las condiciones como para poder saber si es que esto es verdadero o falso y que nos puedan comunicar a nosotros. Y por supuesto, que nosotros podamos saber qué es lo que opina él, ¿sí? Bueno, creo que aquí tenemos más o menos la mitad del artículo, ¿sí? La próxima semana podría redondear esto y tal vez los dos artículos anteriores para llenar los vacíos que han quedado y después en 15 avanzar con otro artículo, ¿sí? Ahora, el turno de ustedes, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica? A mí no me queda muy claro esto de que Calderón diga que la gente cuando hace juicios valorativos sabe que no está hablando algo que refleja la realidad y que conscientemente está eligiendo hablar sobre algo. Ya. Sí. Ya, a ver, quizás, gracias Joaquín, tal vez en base a algo que leí en el artículo, yo le atribuyo a Calderón esa afirmación de que la gente conscientemente se autoengaña. Conscientemente, eso es una palabra que pongo yo. ¿Sí? Creo que no se expresa así Van Rooyen, y de Calderón solamente leería un prefacio de dos hojas y nada más. No conozco detalle lo que él dice. Pero si no entendí mal lo que expone Van Rooyen en el artículo, le critica a Calderón de que nos está a todos haciendo quedar en el papel de autoengañadores, como crítica. Ahora, entonces ahí yo creo que si no entendí mal esa sección, entonces eso es algo negativo que tiene la teoría de Calderón, ¿sí? Porque ciertamente de nosotros, a ver, no sé, estamos aquí, están 4 y conmigo 5. O sea, si yo les dijera, les preguntara a ustedes, dejemos aparte lo que dicen los autores y les hago una pregunta personal, opinión personal, ¿sí? ¿Creen ustedes que al hacer afirmaciones éticas, conscientemente creemos que no existen propiedades, por lo tanto tampoco hechos, pero nosotros pretendemos que sí hay y nos manejamos con esa ficción? Entonces, ¿están de acuerdo con eso? ¿Quién sí? ¿Quién duda? 2. Entonces, empate. Un ratito, solamente yo personalmente diría no. O sea, no creo que nos estemos engañando conscientemente. No, eso no.
Esa palabra le puse yo, pero es a partir de que Van Rooyen, si no le capté mal, no está de acuerdo con Calderón. Y más bien eso sería una objeción que le plantea. Pero, o sea, Calderón, si no estoy mal, no se hace lío por esa adscripción de engaño a todo el mundo. Es como pensemos en si la Tierra se mueve o no. Los antiguos creían que estaba fija, ahora creemos que se mueve. Ahora, teoría 1, teoría 2. Ambas pueden explicar perfectamente bien todos los fenómenos celestes. Puede ser que la una sea más sencilla y la otra más complicada, pero se ajustan con la evidencia empírica. Entonces, ¿cuál de las dos es verdadera? Nosotros podemos creer el heliocentrismo, pero si es que... ¿En base a qué escogemos que el heliocentrismo? ¿Por qué decimos que es verdadero? ¿Ya? Estamos suponiendo que tenemos conocimiento de la realidad y que así funciona el mundo. Pero podemos pasar ese razonamiento a la ética. ¿Sí? Uno puede decir San Francisco es virtuoso, otros pueden decir no lo es. Por varias razones. Pueden estar en contra de esa oración. ¿Cuál de los dos tiene razón? ¿Cómo saber? Ahora, bueno, este dato solamente planteo el problema. Dejo ahí planteada la pregunta. Pero, a ver, volviendo a la cuestión de si nos engañamos o no. Puede ser que si nosotros no estuviéramos estudiando filosofía, tal vez jamás nos cuestionaríamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno es lo que he aprendido desde pequeño. Tal vez empezando desde la casa, después la escuela, los amigos, mi círculo social, la sociedad. Eso es lo bueno, lo que aprueba la sociedad. Pero nosotros como estudiantes de filosofía nos preguntamos ¿por qué? Y si vemos que hay dificultades para sostener que ese es P, entonces, bueno, primero entramos en duda. Entonces, puede ser que después de abordar las dificultades en un estudio serio, suspendemos el juicio o nos hacemos no cognitivistas. ¿Sí? A ver. O igual, puede ser, me hago cognitivista. Pero en el proceso tengo que ir resolviendo problemas. ¿Sí? A ver, tal vez desde pequeños nos han enseñado que hay maldad, hay bondad, que podemos hacer juicios éticos que pueden ser verdaderos o falsos. Y nos topamos con teóricos que no aceptan eso, y entonces tenemos que ver, o sea, esa creencia que hemos mantenido hasta ahora, ¿se mantiene o no? ¿Sí? Ahora, es como lo que Hegel diría una falsa conciencia. Pero, a ver,
Calderón no acepta que haya teoría del error, es porque renuncia a que lo que decimos lo hacemos con convicción. Entonces, ahí no hay creencia y sin embargo manejamos el lenguaje, pero es una pretensión, ¿sí? Pretendamos que hay, aunque no hay. ¿Sí? Sí, en ese sentido, sobre el ficcionalismo y el anticomunismo, no sé si ha oído o ha escuchado porque verdaderamente también hay una corriente ficcionalista para explicar los estados mentales. ¿En dónde? En filosofía de la mente, ya. Y bueno, aunque Dennett no suele considerarse el ficcionalista, pero otros autores sí le han incluido en esa corriente. No sé si ha habido él tiene un artículo o un capítulo que se llama, uno es la actitud intencional y otro verdaderos creyentes, pero eso solo como para ubicarlo. Sí. Y para dar un ejemplo, quizás aclarar esto un poco. Usted habló de la teoría heliocéntrica, aunque creemos que es verdad y que la que se mueve es la Tierra en el sistema solar y el Sol está estático, bueno, relativamente. Seguimos hablando como si fuera el Sol el que se mueve y decimos sale el Sol, se pone el Sol, cuando en realidad deberíamos decir la Tierra rotó tantos grados, cambió. No hace falta que reformemos el lenguaje. Claro, sigue siendo útil. Y por ejemplo, Dennett pone ese ejemplo de que, de hecho, en el lenguaje ordinario hacemos afirmaciones que no corresponden con hechos, pero porque en realidad no creemos con convicción, no con esas palabras, pero para asemejarlo. Por ejemplo, atribuimos, o pareciera que atribuimos estados mentales a cosas, a objetos inanimados, como, por ejemplo, me levanto en la mañana, estoy queriendo salir a trabajar y mi carro no se prende y digo, no se quiere prender mi carro, pero digo, no se quiere prender. El carro le hizo la malilla. Sí, pero es decir, no se quiere prender es como atribuir una voluntad. Pero ¿sí? no, en realidad no creemos que sea así, solo es una manera útil de hablar. Quizás para un poco entender un poco más el ficcionismo de Calderón. Obviamente cumple una función, ¿sí? Que nos conviene a todos. ¿Es un problema entre el lenguaje técnico y el lenguaje popular? No tanto. Porque A ver, no. sí, se apaga la luz o prende la luz. Pero bueno, es que, Dennett en ese sentido no habla en general, cualquier tipo de... A ver, que en un minuto cada uno resuma lo que saca de importante de la sesión, ¿sí? Sin extenderse, bien cortito, puede ser una oración. Empecemos. Voluntarios. A ver. Bien, de esto y también se relaciona con las sesiones pasadas, que siempre están, aunque son dos formas de ver esta problemática, cognitivismo y no cognitivismo, y realismo y antirrealismo, nunca hay como separarles, siempre son como dos caras de la misma moneda, y eso que hay que también ver las posibilidades de encontrar teorías híbridas, como decíamos, no necesariamente hay una separación, así como no se puede separar entre esos dos aspectos, el ontológico y el lingüístico. También no siempre va a haber una separación tajante entre una teoría y otra, puede haber unos medios que compartan aspectos de una y otra cosa. Ya, gracias, Eduardo. ¿Joaquín? ¿O alguien de ustedes, alguien más? O yo. A modo de conclusión, pero realmente más bien es añadir algo que se me olvidó y que lo
lo pongo como conclusión. Van Rooyen, al momento de, y tal vez no expliqué mucho, al momento de tratar eso de híbrido es de él, ¿sí? Sí, es la palabra que emplea él. Dice que si nos remontamos al positivismo, al neopositivismo de los años 30, por ejemplo, Carnap, Ayer, esos eran más radicales. Y que los no cognitivistas más recientes, y sobre todo los que se autocalifican de no cognitivistas, pero están en una teoría híbrida, esa evolución de la corriente muestra que los no cognitivistas actuales defienden una teoría más débil en comparación con las originales. Son alejados del extremo. Sí, acercándose hacia el cognitivismo. Y precisamente, o sea, la teoría, los que son híbridos aceptan algo del cognitivismo y también algo del no cognitivismo. ¿Sí? Pero, y ahí hay multiplicidades, toda una selva. ¿Sí? Esa es mi conclusión. ¿Sí? Si no desean participar, no se sientan obligados. Damos por terminada la sesión. ¿Sí? No existe la obligación. No hay el deber. Gracias, Eduardo.